Hola, hola, ¿qué tal? Muy bendecidas todas nuestras auditoras y hermanas compartiendo una nueva jornada de este programa denominado Entre Mujeres, donde tenemos la oportunidad de poder compartir acerca de la importancia que tenemos como mujeres también y cómo el Señor habla y ministra en nuestros corazones. Durante este tiempo hemos estado compartiendo acerca de la serie Maestras del Bien, honrando la palabra de Dios en lo cotidiano, y hoy estaremos y tendremos la oportunidad de poder compartir acerca de ser llamadas a exhibir la gloria de Dios como mujeres, basada justamente en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, donde da a conocer: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y como siempre, en este episodio tendremos la oportunidad de poder compartir con nuestra hermana y amiga María Cristina Munizaga, así que te saludamos. ¿Cómo estás? Bendecida en Cristo. Amén, gracias Nilda. Sí, siempre es una bendición poder estar aquí, poder compartir también con todas nuestras hermanas, hermanos también, amigos también que se suman cada día a las transmisiones de armonía. Y dando gracias al Señor también por estar con nuestra hermana invitada, que luego ahí la voy a presentar ahí, que hemos estado coordinando justamente esta serie que mencionabas tú, Maestras del Bien, honrando la palabra de Dios en lo cotidiano. Sí. Es muy importante que como cristianas igualmente nosotras podamos aprender todos estos tips que nos va dando también nuestra hermana. Ella es la hermana Liliana, y ya muchos la conocen a ella. Ella es Liliana Yambés, es colombiana y sirve como misionera ahí en Panamá. Su pasión justamente es proclamar el mensaje de salvación y hacer discípulos con el fundamento bíblico de la palabra de Dios. Ella es la autora justamente del libro 7 disciplinas espirituales para la mujer, que también lo hemos estado compartiendo con las hermanas, un muy buen libro, y lo mejor de todo que ella es consejera bíblica también. Así que como consejera bíblica también las hemos invitado para que esté aquí como consejera para nosotras. Bienvenida Liliana, es un gusto poder tenerte aquí nuevamente. Hola, mi hermana María Cristina, Nilda, qué bueno de nuevo estar con ustedes y sobre todo compartiendo la palabra de Dios, de lo que por gracia el Señor nos ha dado. Podamos darlo por gracia a nuestras hermanas y que otras amigas escuchen también esta bendición. Amén, así, como decías tú, de gracia al Señor solamente entregamos ahí lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. Así mismo, por gracia. Sí, han estado muy buenos estos capítulos. Esperemos que no se pierdan ninguna de las hermanas. Bueno, y justamente en este programa que nos corresponde el episodio número 6, se llama Llamadas a exhibir la gloria de Dios como mujeres. Yo no sé, Liliana, si tú has escuchado ese término ahí: estoy espiritualmente seco, me siento vacío. Cuando uno tiene hambre, siempre pasa que el estómago como que empieza ahí a moverse. Hacer ruidito. Y a exclamar, tengo hambre. Y uno dice, ¡ay, cállate si sé que no he tomado desayuno! Y muchas veces nuestro corazón y nuestra alma también está sedienta ahí de poder reconocer y saber que tiene esa sed espiritual, ese hambre espiritual de querer conocer más de Dios. Y justamente llamadas a exhibir la gloria de Dios como mujeres nos llama a eso, a aprender más del Señor, a querer reconocer, estar más con el Señor. Y qué hermoso poder abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, sí, necesito experimentar tu gloria. Y justamente con eso, Liliana, quiero llevarte esta primera pregunta, que dice así: ¿de qué forma nosotros honramos la palabra de Dios al abrazar nuestro diseño como mujeres? Bueno, amada, honrar la palabra de Dios y abrazar nuestros diseños como mujeres implica vivir de acuerdo a los principios y enseñanza que se encuentran en la Escritura sobre la feminidad y el papel de la mujer en el hogar, en la sociedad, en la iglesia,
Y esto es bien importante porque no vamos a, para honrar y abrazar este diseño, no es escuchar las cosas que nos enseña el mundo, sino escuchar lo que nos enseñan las escrituras inspirada por Dios. Así que primero es aceptar nuestro diseño como creado por nuestro hermoso creador, perdón la redundancia, de Dios, ¿no es cierto? Así que reconocer que Dios nos creó a su imagen y semejanza. En Génesis 1:27, que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tiene un propósito y un diseño único dados por Dios. Y es que fuimos creadas como ayuda idónea. El Señor nos dio este diseño hermoso. Vivir en virtud y dignidad. La Biblia nos llama a vivir con virtud y dignidad. Proverbios 31:10, lo que implica es que podamos cultivar un carácter que refleje las cualidades de Cristo, como el amor, como la bondad, como la paciencia, como la humildad. Someternos, hermanas, al liderazgo de Dios. Eso es súper importante. La sumisión bíblica no es una sumisión ciega o servil, sino más bien una disposición a someternos al liderazgo de Dios en nuestra vida, confiando que en su sabiduría y dirección. Efesios 5:22-24 nos llama a esto, buscar la sabiduría en Dios, procurar entender, aplicar estos principios sobre la feminidad y el papel de la mujer. Es bien importante, buscando la sabiduría a través de la oración y el estudio de la palabra. Proverbios 3:5-6 nos lo manifiesta claramente. El servir a los demás, amadas. Jesús nos enseña a servir a los demás con amor y humildad. Juan 13:12-17, esto también se aplica a las mujeres. Podemos honrar a Dios de servir a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad con un corazón dispuesto y generoso, porque ahí estamos resaltando nosotras que es esta, podemos honrar a Dios para vivir este diseño, ¿no es cierto? Lo que el mundo enseña es otra cosa, pero la palabra nos dice que el mundo nos enseña el no amar a los demás, el no servir a los demás, pero la palabra nos enseña que debemos de servir a los demás, modelar la modestia y la pureza, eso que está perdido allá afuera. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijas del Señor para modelar la pureza, para modelar la modestia? La Biblia nos llama a vestirnos con modestia y a guardar nuestros corazones. Ojo con esto, porque de allí depende eso, guardar nuestros corazones. Esto implica cuidar nuestra apariencia física, también nuestras actitudes y motivaciones internas, las motivaciones del corazón, como podemos ir a Mateo 5:8, ser madre y mentoras piadosas. Nosotras debemos de sembrar en nuestros hijos y sembrar en las hijas que tenemos espirituales. Para aquellas mujeres que somos madres, debemos de honrar a Dios con la palabra, implica criar con temor a nuestros hijos en la instrucción del Señor. Y para todas las mujeres implica también ser estas mentoras piadosas para las generaciones más jóvenes. Buscar el equilibrio en nuestros roles. Esto es importantísimo. Reconocer que las mujeres tenemos una variedad de responsabilidades en la vida, ya sea como esposas, como madres, como hijas, como hermanas, como amigas, como nueras, empleadas, como estudiantes. Honramos la palabra de Dios al buscar ese equilibrio en lo que el Señor nos ha puesto como rol en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en donde estemos, y priorizar, hermana. Hablábamos de prioridades, necesitamos priorizar. Es importante, según nuestros principios bíblicos, que nosotros podamos priorizar. Y la primero es estar en ese tiempo con Dios para poder de ahí desencadenar en esos principios bíblicos que el Señor nos manda como esposas, como madres, a las solteras, les manda a seguir cultivando dentro de su hogar, con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, y en toda la cotidianidad que nos rodea, trabajos, universidades, que nosotros podamos vivir ese diseño que Dios dice en nuestra palabra, en contra de lo que dice el mundo, que es otra cosa. Y vivir para su gloria, ¿no? Porque cuando estamos haciendo esto, estamos viviendo, siendo mujeres para la gloria de Dios. Así es. Nuestra perspectiva debe ser justamente mirar hacia Cristo, ¿no? Mirar su palabra, orientarnos bajo su gracia también. Amén. Y ser bendecidas en Él.
Lo que es lo que es la sujeción muchas veces se ha malinterpretado, ¿no? Se ha dado a conocer. Sí, por ahí está el machismo, está el feminismo, que son extremos, y que esto también ha causado tantas molestias, y que cuando las personas llegan a Cristo también vienen con este modelo que en definitiva hay que cambiarlo dentro de lo que es nuestra perspectiva y basarnos en la palabra del Señor. Entonces, ¿tú podrías compartirnos acerca de qué es la sujeción bíblica y qué no es? Bueno, me dejaste así como que no podía ni hablar. Cuando decía que venimos, bueno, aquí están hablando con una que era feminista empedernida antes de conocer a Cristo, pero como Cristo, al reconocernos, al arrepentirme de mis pecados y reconocerlo como Salvador personal y sumergirme en la palabra de Dios, cómo Dios fue transformando y cambiando esa mentalidad, ¿no? Entonces, y como tú decías, se ha también transgiversado y se le ha puesto como una connotación a la sumisión como algo malo, ¿no? Algo malo. Y bueno, podemos ver que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo, como dicen las escrituras, ¿no es cierto? Y creo que esta es una de esas cosas. El mundo eso lo ve como, wow, malo, como van a acabar contigo, como están quitando tus valores, están quitándote a ti. Pero cómo la escritura nos lleva lo lindo que es someterte, lo que es la sujeción bíblica, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, se refiere al concepto de sumisión a autoridad establecido en las escrituras para la relación con Dios, las relaciones humanas, en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, en la sociedad, ¿no es cierto? Porque aún dice que se sometan a sus gobernantes, ¿no? Y a continuación quisiera detallar algunos de las cosas que no es sujeción bíblica desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es la sujeción bíblica? La sujeción bíblica es la sumisión a Dios, primera que todo, ¿no es cierto? Porque si eso no nace de nosotros, no nace de nosotros someternos. Eso viene, imagínense, cuando Adán y Eva pecaron, ya ahí vino el pecado y ya todo se dañó. Entonces la sujeción bíblica comienza con la sumisión de Dios como la máxima autoridad, como nos lo recuerda Santiago 4:7, implica reconocer su soberanía y obedecer sus mandamientos, porque si nosotras no nos sometemos a Dios, imagínense, ¿nos podremos someter a otra persona? Porque cuando venimos a la escritura es que podemos hacer esto. La sumisión mutua, la Biblia enseña que la sujeción mutua entre los creyentes, esto significa que tanto hombres como mujeres en diferentes contextos estamos llamados a someternos unos a otros. Nos lo dice Efesios 5:21, dice someteos unos a otros. La sumisión en el matrimonio, en el contexto del matrimonio, la sujeción bíblica implica una sujeción al liderazgo amoroso de tu esposo, como lo dice la palabra, la sumisión respetuosa de la esposa hacia el esposo, ¿no? Y esto también va en someterse unos a otros. Es un modelo de relación que refleja la relación entre Cristo y la iglesia, hermana. Y aquí quiero colocar algo muy importante, porque pudiéramos preguntarnos, ¿hasta dónde debemos de someternos a nuestro esposo? Hermana, si el esposo la manda a violar un principio bíblico, lógicamente no nos podemos someter. Entonces, por eso de allí que nosotros debemos de conocer bien la palabra de Dios, que aún las cosas que no están escritas ahí, como por ejemplo, vamos a decir, tu esposo te está llevando a mentir sobre el pago de impuestos y que tú firmes. Bueno, tú te tienes que parar firme y decir, yo no voy a hacer eso porque eso es mentir. Entonces, tenemos que ser muy sabias y por eso tenemos que ser mujer desde las escrituras, que el Espíritu de Dios te da la sabiduría para saber cuándo es sí, cuándo no. La sumisión a la iglesia. En el contexto de la iglesia implica someterse a nuestros pastores, a los líderes espirituales que ha establecido Dios en la iglesia local y respetar su autoridad y enseñanza, el gobierno de la iglesia, como nos lo dice Hebreos 13:17. Así que es importante que el Señor nos ha dado estos pastores espirituales, líderes también, hombres y mujeres, y por eso debemos ser como los de Berea,
que cuando Pablo predicaba, miraban las escrituras si era lo que estaba enseñando. Entonces, por eso tenemos que ser tan intencionales también en estudiar la palabra para si lo que nos están enseñando es real y saber que nos debemos de someter a lo que dice la palabra por medio de estos hombres que están al frente del pastorado o hombres y mujeres en otro liderazgo. Sumisión en la sociedad. Los cristianos estamos llamados a someternos en las autoridades civiles establecidas por Dios, a menos que estas autoridades estén en conflicto con los mandamientos de Dios. Si ellos están en contra de los mandamientos de Dios, lógicamente nosotros no nos podemos someter a esto. Así que es importante ver qué es la sumisión bíblica. Ahora, ¿qué no es la sujeción bíblica? No es opresión. Ahí está. Eso no es sujeción. La sujeción bíblica no justifica la opresión o el abuso de poder. Los líderes están llamados a ejercer autoridad con amor y consideración por aquellos que lideran, como nos lo dice Primera de Pedro 5, 1 al 4. No es sumisión ciega tampoco. Vamos a seguir porque nos manda que vamos a estar con los ojos tapados y seguir. No, eso no implica una sumisión ciega o sin discernimiento. Los cristianos debemos discernir tanto en nuestro contexto de esposo, esposa, en nuestro contexto de la iglesia, en el contexto de las autoridades. Se está haciendo las cosas de acuerdo a los principios bíblicos. Podemos ver que están llevando, como dice la palabra de Dios, aún, hermana, aunque el gobierno no sea, que el presidente no sea cristiano, hay una gracia común, ¿no es cierto? De una sabiduría común que pueden sacar leyes que están a favor de cosas del mundo. Pues no vamos a apoyar nosotros, pero hay muchos que sí están en contra de esas cosas que la Biblia nos llama a estar en contra. Entonces debemos de tener sabiduría. No es inferioridad. Someternos no significa que somos inferiores. Eso no implica que una persona tiene menos valor y dignidad, no. Todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios y tenemos igual valor delante de Él, como lo dice Gálatas 3:28. Y no es pasiva, la sujeción no es pasiva. No significa ser pasivo o complaciente cuando todo anda mal y como que perdernos allí, ¿no es cierto? No, estamos llamadas a resistir al diablo y el pecado. Santiago 4 dice, sométase a Dios y resistan al diablo y él huirá de vosotros. Trabajar por la justicia y el bienestar de otros. Así que, en resumen, la sujeción bíblica es reconocer y someterse a las autoridades establecidas por Dios que estén viviendo los principios bíblicos. Amén. Así como la sujeción que estabas hablando tú, Liliana, también está esta sujeción acerca de todos nuestros planes también y todas nuestras propias decisiones. Justamente por medio de la obediencia a la Escritura somos capaces de entender muchas veces la dirección y la voluntad de Dios. Y esto nos ayuda a conformar nuestro comportamiento con la naturaleza de Cristo. Sabemos que toda persona que sigue a Cristo como su Señor y Salvador no solamente se prepara biológicamente para una vida eterna, sino que además se compromete a modelar su vida en el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque debemos nosotros pensar también y tener esa mente de Cristo, como dice su palabra, haciendo lo que Él hubiera hecho, amando lo que Él hace o lo que Él hacía, hablando como Él hubiese hablado, sirviendo a los demás como Él lo hubiese hecho. Yo sé que este camino muchas veces se hace difícil, sobre todo cuando nos habla ahí el Señor y nos dice de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces uno dice, Señor, pero me la pones tan difícil. La pones en chino, ¿no? Sí, ¿cierto? Bueno, hablando de todo esto, Liliana, ¿cómo nos inspira a nosotros el ejemplo de Cristo y la iglesia? Bueno, amada, el ejemplo de Cristo y la iglesia nos inspira a vivir relaciones saludables, amorosas, basadas en el amor sacrificial, la entrega a la unidad. Y desde una perspectiva bíblica quisiera compartir con usted algunas maneras que este ejemplo nos inspira. Por ejemplo, el amor sacrificial, ¿no es cierto? Jesucristo demostró su amor por la iglesia, al sacrificarse él mismo en la cruz, morir por nosotros, ¿no es cierto? Y resucitar, como dice Efesios 5:2. Su sacrificio es un ejemplo de amor sacrificial porque nos desafía a amar a los demás
de manera desinteresada y después de dar nuestras vidas por el bienestar de los demás. Juan 15:13 nos dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Pero, amadas, eso no lo podemos en nuestras fuerzas. Realmente el amar a nuestros enemigos, el dar la vida por los amigos también, no se trata de nosotros, se trata de que nosotros podamos en el espíritu realizarlo. Y es la manera, como siempre hablamos en el programa y en esta serie lo hemos dicho y hemos sido enfáticas en estar repitiendo, es venir a los pies de Cristo como María, ¿no es cierto? De leer las escrituras, que el Espíritu de Dios no lo apaguemos, sino que sea ese Espíritu que está ahí ardiente en la palabra, y es la manera como lo podemos hacer. No es, como decíamos, me la puso en chino, es porque es difícil el idioma, ¿no? Lo estaba refiriendo a eso, pero no es tan en chino, porque tenemos el Espíritu que mora en nosotros. Como dice Romanos 8:26, que aun cuando no sabemos ni cómo orar, Él está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. O sea, que tenemos que ser mujeres que estemos apegadas a las Escrituras para poder reflejar este amor de Cristo. Una entrega total. Cristo se entregó completamente por la iglesia, buscando su bienestar y su santificación. Este ejemplo nos desafía a entregarnos totalmente a nuestras relaciones, hermana, como prometiéndonos a servir y a cuidar unas a otras con amor y dedicación. Y quisiera, me viene a la mente Efesios 5, lo bueno, estos aparatos que están tan rápido que podemos buscar en los tiempos que nos apremian la radio. Efesios 5, del 25 al 27, dice, vamos a ponernos los lentecitos, ¿no? Para que podamos ver mejor. Dice, para los maridos, esto significa ame a cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro efecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces podemos ver, hermanas, cómo es esa entrega total. Este ejemplo nos desafía a entregarnos totalmente. La unidad en la diversidad. Esto es súper importante. Hermana, no somos iguales. Hay diversidad. La relación entre Cristo y la iglesia ejemplifica esta unidad. Aunque la iglesia está compuesta por personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, con dones espirituales diferentes, todas estamos unidos. ¿Por qué? Porque nos une el hecho de ser hijos del Señor, nos une el hecho de ser hermanos de Cristo. Y aquí podemos ver Efesios 4, del 4 al 6, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, vive por medio de todos. Entonces aquí vemos que somos uno solo. Esto nos inspira, amadas, a buscar la unidad en nuestras relaciones, valorando y respetando la diversidad de los demás. Y mira, amadas, eso es súper importante, como se dice, para llevar en paz las cosas, el aprender a entender eso. El liderazgo amoroso. Cristo es presentado como nuestro líder amoroso de la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar primero, como siendo líder Jesús. Efesios 5:23 nos habla, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así que su liderazgo es un ejemplo de cómo los líderes debemos de servir a los demás, con amor, con humildad, buscando su bienestar emocional también, caminando en el sufrimiento en esos momentos difíciles. También la santificación y la purificación. Cristo se entregó por la iglesia con el propósito de santificarla y purificarla, haciéndola santa y sin mancha. Efesios 5, 26 al 27 nos lo habla. Dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Este ejemplo nos desafía
a que nosotros, cada hija del Señor, busquemos la santificación también personal y en nuestras relaciones, ayudando a los demás en crecer en santidad y pureza. Hermanas, y cuando nosotros somos estas mujeres que venimos a pasar tiempo en la palabra, en la oración, en la meditación, en el crecimiento, nosotros podemos tener relaciones saludables, aún esas relaciones más difíciles, porque el Espíritu nos está enseñando a cómo ser sabias, cómo ser prudentes. El perdón y la reconciliación, amadas. Aquí la relación entre Cristo y la iglesia está marcada por el perdón y la reconciliación. A pesar que somos pecadoras, Cristo nos perdona y nos restaura nuestra relación con Dios. Y es bien importante, una de las cosas que en consejería he podido ver es que muchas personas no han entendido cuál es el perdón de Dios. Se han arrepentido de sus pecados, pero sigue cargando con aquellos pecados, ¿no es cierto? Y hay que entender bien que Cristo nos perdona y restaura esa relación. Y cuando tú eres cristiana y aún pecas, tú vienes al Señor y el Señor te da el perdón. Entonces, Efesios 1:7 nos lleva a decir, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así que podemos ver que este ejemplo nos inspira a perdonar a los demás, a buscar la reconciliación en nuestras relaciones, siguiendo, amadas, el ejemplo de Cristo. El amor de Cristo, ¿no? Todo el lo amor soportó, de Cristo. todo Amén. lo sufrió, todo lo vivió por darnos vida a nosotros, y maravilloso es este maravilloso ejemplo, para la redundancia, de Jesucristo sobre nosotros. Damos gracias al Señor por ello, por este ejemplo, ¿no?, de sujeción que Él manifestó. Ahora vamos a irnos al otro extremo, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de la sujeción bíblica, el ejemplo de Cristo, pero también, ¿qué revela sobre mi corazón cuando quizás yo como mujer tengo falta de sujeción al esposo? Ay, mi amada, de verdad que diste en el punto. ¿Qué revela mi corazón? Porque sí, ahí está. Que el sí, problema es el corazón, ¿no es cierto? Y muchas veces le queremos echar la culpa o al esposo o a otras cosas, ¿no es cierto? Sí, pero él realmente tiene la culpa tenemos de que todo. apuntar. Ajá, empezamos como fue Adán, que le tiró, cuando Dios le preguntó en el Edén, ¿no es cierto? Le tiró la culpa a Eva, Eva le tiró la culpa a la serpiente. Entonces eso empieza desde Génesis. Es muy normal estarle tirando culpa al diablo también, ¿no? Pero no, en esta pregunta asumimos. Es el corazón. ¿Qué revela el corazón? ¿No es cierto? Entonces, desde una perspectiva bíblica, la falta de sujeción al esposo puede revelar varios aspectos del corazón. La falta de respeto, la falta de sujeción puede indicar una falta de respeto hacia la autoridad y el liderazgo que Dios ha establecido en el matrimonio. Así que la Biblia nos enseña que las esposas deben respetar a su esposo, como nos lo dice Efesios 5:33, que por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Así que la falta de sujeción puede revelar un corazón que no reconoce, amadas, no reconoce ni valora la posición del liderazgo del esposo en el matrimonio. Y ojo con esto, en consejería nos viene a relucir mucho este tema, ¿no? Y es el hecho de que mi pasado no determina mi futuro, ¿cierto? Pero sí hay que trabajar el corazón. Cuando muchas mujeres no han tenido autoridad de papá, se han criado solas, muchas mujeres han sido abusadas, el liderazgo ha abusado de ellas, como el papá, como ver el papá abusó de la mamá, y todas estas situaciones que se dan. Pero en Cristo somos una nueva criatura. Por eso es tan importante, como dice su palabra, aconsejarnos unas a otras, porque hay que trabajar ese corazón a través de las Escrituras, para que pueda entender que eso que pasó era el pecado y no era una norma, ¿no? Entonces es importante que podamos ir al corazón de la hermana y podamos caminar con ella a llevarla para poder ver, que ella pueda ver que esa posición de liderazgo que el Señor ha puesto es grato para el Señor.
El orgullo y la rebeldía, hermana. Nuestro orgullo, la rebeldía de nuestro corazón, que se niega a someterse al liderazgo de su esposo. La Biblia advierte contra el orgullo y la rebeldía y enseña que debemos de someternos unos a otros. Efesios 5:21 nos lo dice. Es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo, por reverencia a Cristo. Entonces, el orgullo, si no terminaríamos hoy si habláramos del orgullo. Eso es un pecadito que usted sabe que es bien tenaz, que tenemos que trabajarlo, de que tenemos que venir al Señor. Entonces hay que ver que esas incredulidades que salen en nuestra vida, esa incredulidad de someternos al liderazgo, viene del pecado del orgullo, ¿no es cierto? Entonces no le creemos a Dios, que Dios estableció el liderazgo del esposo en nuestro hogar. Y ojo con esto, entendemos que hay situaciones individuales que hay que tratar por abuso, por todo este tipo de cosas, y eso se ve en cada caso, y el Señor no está mandándonos que nos sometamos a ese abuso, pero sí el Señor nos puede ayudar. Estamos hablando de un caso de sujeción por incompatibilidades, quizás, no estamos hablando de estos casos ya que ameritan una consejería y un caminar con las autoridades de la iglesia, ¿cierto? Entonces, y la falta de confianza en Dios. Tú justamente anteriormente hablabas que todo aquello que nos vaya contra la palabra, nosotros tenemos la oportunidad de sujetarnos, por lo tanto, es importante eso, destacarlo nuevamente. Sí, destacarlo nuevamente, de que cómo nos encontramos hermanas que han sido golpeadas, ¿no es cierto? Han sido hermanas expuestas a que vean pornografía porque su esposo quiere, no, usted no tiene que aceptar eso, entonces eso no es sumisión, tú sabes. Entonces por eso estamos hablando de aquellas hermanas, esposas que en la cotidianidad no se están sometiendo a su esposo, no porque estén violando ellos principios bíblicos, ¿no? Entonces, sino que estamos hablando del corazón. Y yo misma lo he pasado, ¿no es cierto? Y todos los días tengo que venir al trono de la gracia para trabajar mi orgullo, para trabajar mi vida, que pueda vivir en una vida de santificación progresiva como el Señor quiere. Entonces, la falta de confianza en Dios. Podemos ver esto, que la Biblia enseña que el matrimonio es una institución divina, amadas, diseñada para reflejar la relación en Cristo y la iglesia. Y la falta de sujeción puede indicar una falta de confianza, lo que decíamos, la incredulidad, ¿no? En el plan de Dios y el propósito de Dios que tiene para el matrimonio. Entonces es importante que nosotros vayamos a la palabra. La falta de amor y de cuidado por el esposo. La Biblia enseña que las esposas deben amar a su esposo y someterse a ellos como el Señor, como nos dice en Efesios 5:22. Y la falta de sujeción puede indicar una falta de amor y cuidado por el esposo, ¿ok? Priorizando los propios deseos y necesidades sobre los suyos. Y ojo con esto, no, y algo que trabajé en mi vida, yo me debo de someter a mi esposo no por lo bien que él haga las cosas hacia mí, sino porque yo tengo que honrar al Señor. Como cuando estábamos hablando de ser prudente con nuestra boca, ¿no es cierto? Callar, como mi hermana Nilda estaba diciendo en el anterior programa, que ella caminaba y oraba en ese tiempo hasta que llegaba a la estación de radio, ¿no es cierto? O sea, señores, no porque nosotros no vamos a hacer algo porque estamos recibiendo algo, no. Nosotros vamos a someternos porque nosotros queremos agradar a Dios y queremos ser obediente a Dios, ¿ok? Y Dios, le traemos gloria a Dios con eso. La falta de humildad y mansedumbre. Así que la falta de humildad y mansedumbre revela lo que está en nuestro corazón. La Biblia enseña que la verdadera grandeza viene a través de la humildad y la mansedumbre. Viene a través de que nos insta a imitar el ejemplo de Cristo, de nuestra actitud hacia los demás, como nos lo dice Filipenses 2:3-8. ¿Sí? ¿Aló? Sí, estamos acá. ¿Me escuchan? Sí. Agradecemos al Señor por tus consejos y por lo que también estás compartiendo con nosotros, porque en realidad esto de la sujeción siempre se ha generado, ¿no? Pros y contras. Sin embargo, ahí cuando aprendemos acerca de
justamente de que es para honrar al Señor, y como dice el título también de este programa, que somos llamadas a exhibir la gloria de Dios como mujeres, también trae bendiciones y beneficios para nosotras. Así que muchas gracias damos al Señor por ello. María Cristina. Sí, yo igual quería acotar algo acerca de esto, ya que estamos profundizando en esto de poder estar sujetas igualmente al esposo. Hay un versículo aquí que estaba justamente buscando cuando me encontré, 1 de Corintios 7:34, aquí está. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, así como se nos ha enseñado también a través de la Escritura, Liliana, a estar en sujeción también a nuestro esposo. Tú ya nos has ahí aclarado varios puntos, varias cositas igual. ¿Qué es lo que es realmente sujeción? ¿Qué es lo que nos conviene también a nosotros como esposa? ¿En qué debemos poner también énfasis, un cuidado también? Pero ¿cómo nosotros podemos modelar y enseñar la sujeción a mujeres jóvenes que están invadidas igual también de muchas cosas? Que se les dice también, amigas o por fuera, esto es lo que tú debes hacer, esto es lo que tú tienes que tener con tu marido, bueno, de tal manera que podamos verlo como ayuda para ellas y no como una carga. Amén, amén. Y creo que es bien importante lo que dijiste y la cita de este versículo, ¿no? Porque también como casadas estamos modelando a las solteras. Y quisiera compartir Filipenses 2:3-8, que también va relacionado con lo que tú acabas de decir, Nilda. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fue algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces podemos ver, ¿no? Como tanto el Señor nos habla a las jóvenes, a las casadas, y cómo las casadas podemos modelar esta sumisión a nuestro esposo, y cómo estos versículos, el que tú mencionaste y este que menciono, nos ayuda a ver cómo debemos de ser, ¿no? Morir a nosotros, el ser humildes, el ser tener mansedumbre para poder reflejar esa sumisión a Dios y al ser humano, sometiéndose unos a otros, y a nuestros esposos, las que estamos casadas. Sí, porque muchas veces vemos nosotros también nuestros errores, que es lo fundamental o lo primero que debemos hacer. Y sin embargo estamos siempre viendo el error del otro, sabiendo que muchas veces nosotros estamos en falta y cosas, y decimos, es que tú te equivocaste, tú fuiste, tú. Entonces no queremos abrir nuestro corazón o nuestro entendimiento y decir, no, realmente yo estoy en falta, y justamente volvemos a lo que hemos hablado anteriormente sobre el perdón, que es muy enfático, justamente el perdón, y para poder también tener relaciones saludables en nuestros matrimonios, y no solamente con nuestros esposos, sino que también con nuestros hijos. Amén, amén, amén. ¿Y cómo podemos ver esto con lo que tú comentabas? Eso es, volvemos a lo mismo, ¿no? Nilda y María Cristina, el poder ser mujeres que vengamos al trono de la gracia, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Así es. Así que... Sí, continúa. Y como me decía, ¿cómo podemos modelar y enseñar esa sujeción a las jóvenes que estaban María Cristina comentando, ¿no? ¿Cómo puede ser ayuda y no una carga, ¿no? Es lo que viene. Sí. Y es enseñar con amor y claridad, amadas. No sé si Nilda quería decir algo.
Sí, no, estaba compartiendo acerca de la importancia también de que nosotras vamos en definitiva aprendiendo del ejemplo de las adultas, el comportamiento, las Así es. expresiones que tienen frente a sus esposos, la forma en que se responde, la forma cuando se aceptan las cosas, las miradas que se dan, en fin, hay tantas formas de poder ayudar y de poder aprender también Así nosotras. es. Y por supuesto, tratar de tomar aquellas cosas que son realmente importantes y que vale la Amén. pena recordarlas, no quedarnos Amén. con todo, no, el matrimonio es un desastre, no, No, nosotras no, 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 aprender no. el modelo de la palabra del Señor, a pesar de los ejemplos que quizás podemos tener a nuestro alrededor también. Y el matrimonio es un trabajo forzoso todos los Sí, días. Tú sabes, así es. el de día a día, como las relaciones, porque las relaciones son difíciles y el matrimonio es difícil, pero con el Señor podemos seguir adelante y podemos rendirnos. Y es importante que podamos venir al Señor y poder vivir esas vidas que le glorifiquen. Amén. Damos gracias al Señor por eso, por todo lo que el Señor nos brinda y nos da y cómo vamos creciendo en esto. Y ya se nos acabó el tiempo, Liliana, nuevamente. ¡Wow! Pero Se nos fue el voló. tiempo, sí. Y somos agradecidas de todo lo que el Señor nos brinda. Y por cierto, siempre doy a conocer esto, algunos consejos ahí que puedas apoyarnos también de poder compartir, porque sabemos que hay mujeres que a lo mejor están luchando con esto y que necesitan apoyo, que necesitan respaldo. ¿Cómo ahí ofrecerles el apoyo que ellas requieren? Bueno, como iglesia, yo creo que es muy importante, amadas, como iglesia, que nosotros estamos hablando de esta serie y gracias por permitirme hacer esta serie con ustedes, maestras del bien, ¿no? Usar la palabra en lo cotidiano, ¿no? Y es escucharlas comprensivamente, es tener esa corazón dispuesto a comprenderla y escucharlas en sus preocupaciones y poderle esos principios bíblicos que tenemos en la palabra afianzarlos, ¿no? Animarlas a la reflexión también es bien importante, ofrecerle la perspectiva bíblica, porque imagínate, la perspectiva del mundo está cada segundo de nuestra vida bombardeando, ¿no es cierto? Sí. Sobre el matrimonio. Entonces, ofrecerles esa perspectiva bíblica, cómo podemos ayudar a estas hermanas así. Oración conjunta, no menguemos en la oración, no desmayemos en orar por ellas, en orar con ellas también, ser un ejemplo de que podemos estar orando con ellas, de poder orar la palabra, de poder meditar la palabra con ellas. Ofrecer consejos prácticos, hermana. A veces se la ponemos tan difíciles a las personas, a las hermanas que están pasando por esta situación de no comprensión o no sujetarse a los esposos, ofrecer un consejo apropiado, práctico, de manera amorosa, respetuosa, para que ellas puedan expresar esas preocupaciones de manera en unidad y entendimiento, ¿no? Apoyo espiritual continuo. Y fomentar el crecimiento espiritual. Es importante eso. Creo que para finalizar esta serie, asimismo las ancianas deben ser reverentes, enseñar a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser todo lo que nos dice de hermoso estos versículos de 3 a 5 de Tito 2, es el hecho de que podamos ser mujeres que fomentemos el crecimiento espiritual a nuestras hermanas en la meditación de la palabra, en la oración, en caminar juntas, en orar juntas, en rendirnos cuentas y ayudarnos mutuamente. Amén. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Así que todas las mujeres, todos los hermanos igual que están escuchando ahora, amén, a seguir adelante confiadas en el Señor, y si queremos ser mujeres ahí de bien, maestras del bien, como bien lleva este título de esta serie que estamos llevando, seamos intencionales. Me gustó esa palabra, intencionales en todo. Intencionales. Así que damos gracias al Señor por tu vida, Liliana. Agradecemos el tiempo entregado,
por levantarte igual muchas veces tan tempranito ahí para estar con nosotros, pero dando gracias al Señor porque ha sido una bendición para nuestras vidas, todo lo que nos has entregado y todo lo que nos has enseñado. Y bueno, y decirle a las hermanas ahí que si quieren volver a escucharlo también pueden entrar a la página web, ¿cierto, Nilda? Ahí están todos los audios también que se han estado entregando y pueden volver a escucharlo, compartirlo también con amigas ahí, y si hay algo que no quedó bien entendido, lo vuelvo a escuchar ahí, y si se nos sale por aquí, entró por aquí, volvamos a escucharlo, seamos intencionales en todo. Damos gracias, Señor, lo aprendamos de memoria para vivirlo y practicarlo luego. Eso. Es importante. Amén. Un abracito, Liliana. El Señor bendiga tu vida grandemente. Las quiero. Gracias por la invitación. Bendiciones. Muchas gracias por esta serie, Liliana. Que Dios te bendiga mucho, mucho y el Señor te siga utilizando ahí para llevar esta palabra maravillosa para tantas mujeres también que tienen necesidad. Amén. Bendiciones. Nos despedimos. Esto fue Entre Mujeres. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.